Hace varias semanas fue noticia el secuestro y posterior liberación del niño Cristo José Contreras, hijo del alcalde de un municipio en norte de Santander. El hecho, repudiable y abominable, terminó favorablemente con el retorno del niño al seno de su familia. En este contexto vimos muchas imágenes del niño, fotografías de él en su colegio, imágenes del momento de su liberación y un cubrimiento enorme cuando fue a visitar a la casa de Nariño. No pocas voces se levantaron preocupadas por el hecho de la sobreexposición mediática para algunos a que fue sometido el niño, de haberlo visto tanto luego de un acontecimiento tan traumático. Pero hay otras voces, no sin razón, que comentaban que era necesario ver al niño por el tipo de noticias que se generó y porque de todas maneras estaban acompañados estas imágenes con la presencia de sus padres y su anuencia a que se viera al niño. ¿Pero esto es suficiente? ¿Solamente con la presencia de los padres se justifica la exposición mediática de un niño? Y más aún, ¿necesitaba la noticia la exposición mediática tan amplia e incluso exagerada a la que fue sometido Cristo José? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenidos. A manera de contextualización, vamos a recordar con ustedes algunos conceptos y fundamentos legales. Veamos. La UNICEF elaboró y socializó un documento con recomendaciones para filmar o fotografiar a niños, niñas y adolescentes respetando sus derechos, en el que incorpora la necesidad de tener una actitud sensible y respetuosa al momento de tomar la imagen, evitar mostrar el rostro de los niños cuando esto amenace su honor o ponga en riesgo su integridad, contar con el consentimiento del niño, niña o adolescente y de un adulto responsable, padres o tutores, antes de fotografiarlo o filmarlo y evitar su estigmatización por medio de las imágenes publicadas. Específicamente, la UNICEF considera como un principio fundamental a la hora de informar sobre la infancia cambiar siempre el nombre y ocultar el rostro de los niños y niñas a los que se presente como víctimas de abuso, maltrato o explotación física y o sexual. Un concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar concluye lo siguiente sobre la publicación de imágenes de niños víctimas, autores o testigos de hechos punibles. No es posible publicar sus imágenes o divulgar datos que permitan su identificación, salvo cuando sea necesario para establecer su identidad o la de su familia. Concepto 9 de 2012. Una sentencia de la Corte Constitucional dice que en casos en los que potencialmente esté de por medio la preservación de los derechos de menores de edad, en particular ante transmisiones de imágenes o noticias a través de los medios de comunicación que puedan ser perjudiciales para su bienestar y desarrollo integral, los jueces han de prestar especial atención a su protección y a la armonización concreta de los derechos enfrentados, sobre la base de la prevalencia de los derechos de los niños, que detentan por mandato expreso del artículo 44 de la Constitución una primacía ab initio sobre la libertad de expresión. Sentencia T-439 de 2009. Esta es apenas una pequeña muestra de lo delicado del tema. La exposición y los mensajes que llegan a los niños y jóvenes en los medios de comunicación es preocupación mundial de distintos estamentos, tanto públicos como privados. Mucha atención, fue liberado en las últimas horas Cristo José Contreras, el niño de 5 años de edad, hijo del alcalde del Carmen, norte de Santander, que se encontraba secuestrado desde el pasado miércoles. El presidente Iván Duque confirmó la noticia en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: acabo de hablar telefónicamente con el alcalde del Carmen, Edwin Contreras, y su hijo, Cristo José. Estamos felices que esté de regreso en casa. En particular sobre el caso del niño Cristo José Contreras, los defensores del televidente de canales tanto públicos como privados nos hemos pronunciado individual y colectivamente. Estas son algunas opiniones. Bueno, en el caso del secuestro y posterior liberación del niño Cristo José, pues nos quedan varios elementos por reflexionar.
uno como sociedad, ¿qué lleva a unos individuos a cometer un acto de extremo salvajismo contra un menor de edad? Y en el segundo, lo que tiene que ver con nosotros, con los comunicadores, una reflexión bastante profunda y crítica sobre la forma en que se cubrió esta noticia. Este definitivamente es un cubrimiento lamentable, es un evento lamentable para el periodismo nacional que nos pone a reflexionar en todos los canales de televisión y en las escuelas también de periodismo, porque la cuestión ética frente a situaciones de extrema gravedad tiene que primar sobre cualquier otra cosa, y más aún si se trata de menores de edad. Dos hechos preocupantísimos deja el cubrimiento de la aparición del niño en el oriente del país. La primera tiene que ver con la victimización a lo largo de todo el proceso del niño, después la revictimización que se hizo en el proceso de aparición y después del mismo, y finalmente la estigmatización sobre el caso que penderá como un trauma en toda la existencia del niño. Pero adicionalmente preocupa el uso ideológico político que algunos medios intentaron darle al suceso y al desenlace del suceso. Finalmente, los medios optaron más por la lágrima, por el sensacionalismo, por el miserabilismo, por la sobreemocionalización, y nos quedaron debiendo la claridad periodística del suceso. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias apareció el menor? En medio de esa nebulosa, prefirieron los medios la lágrima y el miserabilismo. Este es el típico caso en el que se enfrentan la ley, ya no solo lo deseable, lo moral, lo ético, lo conveniente, sino la ley con las prácticas del periodismo y de las audiencias. Me explico. Todos sabemos, los directores de medios y sobre todo los directores de noticieros con mayor razón, que eso está prohibido. Mostrar un niño o un menor de edad víctima o victimario en un delito, o un delito grave además como este del delito, pues eso es ilegal, es inconveniente y digamos que es innecesario. Sin embargo, a ellos les encanta pedirle ese tipo de información y presionan a sus periodistas para que a su vez presionen a las familias a que les den imágenes y declaraciones del niño y les den además toda la información, empezando por el nombre, lo cual, repito, ni es necesario, ni es conveniente, ni es legal. Pero las audiencias hasta cierto punto somos corresponsables. Nos toca a todos presionar, pedir y hacer realidad eso de que no necesitamos saber tanto detalle de un niño para mover esa emoción que necesariamente mueve el secuestro de cualquier persona y en especial de un niño. Son vicios y son descaros en los que sigue cayendo el periodismo, especialmente los noticieros de televisión. A mí lo que me preocupa del caso del cubrimiento noticioso de la liberación del niño Cristo José es que a uno ya le parece normal que en la televisión colombiana se hagan las cosas así. Esto no es una cosa que lo escandalice a uno porque es la primera vez que pasa o hacía 10 años que no pasaba. No, lo triste es que esto se volvió paisaje, los noticieros de televisión se pasan por la galleta las normas, yo no sé si les pongan multas o no, parece que no les importara, lo que importa es el espectáculo, la pornomiseria, el rating, y así estamos. En el caso del niño Cristo José, los medios no fueron distantes, no fueron humanos en la forma de mostrarlo. Al niño siempre que lo mostremos en televisión debe ser en su condición de niño, jugando, recreándose, en su cotidianidad. Pero al niño le tenemos que respetar los derechos. Lo dice claramente la ley de infancia. Yo me uno a la protesta de todos los defensores del televidente de Colombia. Me uno para protestar por la forma tan poco profesional como se cubrió la liberación de Cristo José. Existen protocolos para cubrir noticias que tengan que ver con la infancia y más aún en un caso de secuestro con un niño de solo 5 años de edad. Yo creo que no todo en la vida es espectáculo ni rating. Tenemos que pensar también en los derechos y apoyo a todos los televidentes que se han dirigido a nosotros manifestando esta inconformidad. Luego de la pausa volveremos con invitados especiales en estudio para hablar acerca de la exposición de los niños en los medios de comunicación y particularmente en la televisión. Ya regresamos.
Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de la exposición mediática de los niños, de la eventual sobreexposición de ellos en los medios de comunicación. Y contamos en el estudio con la presencia de dos invitadas muy especiales, muy conocedoras de estos temas. Ellos son la doctora Fernanda Restrepo, experta en crianza y educación en disciplina positiva. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y también está la periodista Ivonne Arroyo, directora de las páginas dominicales del suplemento dominical del diario El Heraldo. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros en El Contenedor. Gracias por la invitación. Doctora Fernanda, ¿qué opinión le merece a usted la exposición a la que fue sometido, en particular el niño Cristo José Contreras, luego de los sucesos que vivió? Bueno, primero hay que tener en cuenta que los niños tienen derechos que están por encima de los derechos de las otras personas. Los niños son sujetos de derechos. Eso quiere decir que en cualquier momento donde se tenga que medir el derecho de cualquier persona de un niño, tiene que prevalecer el del niño. Dentro de los derechos de los niños está el derecho a la privacidad, está el derecho a la intimidad, está el derecho a la protección. Entonces, si bien hubo un primer evento, un primer secuestro, donde obviamente se necesita de pronto al principio esa exposición de contar, está pasando esto, necesitamos buscarlo. Ya cuando ese proceso pasa de ser para la protección de los derechos del niño, a no ser secuestrado, a que lo liberen, a pasar ya a ser una exposición para beneficiar a otras personas, o una sobreexposición que ya empieza a entrar en yuxtaposición precisamente con ese otro derecho, que es el de la privacidad y de la intimidad. Entonces sí se considera, pues en este caso yo considero que hubo un poco de exageración respecto a la exposición mediática del niño, en un punto en el que ya no era necesario, o que ya no estaba cumpliendo ese papel primordial que era su protección, y ya pasa a otro nivel, donde los papás ya tienen que ser conscientes de es otro ser humano, tiene unos derechos y no puedo explotar la imagen de otra persona, primero entendiendo que los padres son los portadores legales de ese derecho y que por tanto están en el deber de proteger al niño. Entonces en ese orden de ideas, en un principio era justificable por la protección del niño, pero ya de un punto en adelante lo que sucedió fue todo lo contrario, se vulneraron los derechos del niño. Ivonne, como periodista, ¿cómo analizas o cómo viviste el hecho, particularmente teniendo en cuenta la eventual limitación que habría que ponerle al derecho a la información en un caso particular, como lo mencionamos, en donde está involucrado un menor de edad? Lo que sucedió en el caso de Cristo José fue una sobreexposición de un menor de edad ante los medios de comunicación. Si bien es cierto que en un momento determinado se necesitó utilizar su imagen, era justa y necesaria, luego del evento, ahí entraba el periodista a decidir qué tan necesario y yo cómo protejo los derechos de este menor de edad. Terminó Cristo José inevitablemente convertido en un espectáculo, y eso es lo que hay que evitar justo desde los medios de comunicación. Pensar sobre todo que ese niño que se ha convertido en noticia nacional puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro hermano, y cómo queremos nosotros que nos trataran a los menores de edad justamente para proteger su imagen, para no afectar su imagen ante la sociedad. Y en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, estamos conversando acerca de la exposición mediática de los niños. Ya regresamos. Yo personalmente no lo haría. Todo depende de la idiosincrasia de cada padre. Para mí, el derecho a la privacidad y de la niñez está por encima de todo. Yo no lo aceptaría. No es adecuado. Es conveniente para el niño, para el futuro. Eso lo afecta bastante. No, la verdad pienso que deben pensar mucho en el bienestar emocional del niño. Ellos quedan marcados, quedan víctimas de señalamiento, y eso no solo les impide superar el trauma de lo que pasaron, sino que les crea traumas posteriores con el señalamiento de todas las personas.
Para nada, eso está prohibido, eso aparece en el Código del Infante, la ONU a nivel mundial eso lo ha destinado. Los niños tienen sus derechos y su primer derecho es ese, y el deber de sus padres y de los comunicadores, y quien desee mostrarla es fallar en ese momento. Todo depende de la idiosincrasia de los padres, pero para mí yo no expondría a mi hijo que fuera como el foco de la noticia, que me lo utilicen como rating para vender. Yo no me prestaría para eso. Sí, porque había que enterarse de una manera. Los medios son los que nos informan de todo. En ese momento lo que el niño necesitaba realmente era estar con su familia y estar tranquilo, no ser un pasquín del presidente o de cualquier otra persona o medio de comunicación, creo que no. No, todo eso fue un montaje, una juerga, una payasada, para nada, una distracción, enaltecer a la nación, al gobierno, pero no, para nada, fue un montaje, una bellezura de ellos. Doctora Fernanda, ¿a qué riesgos presentes y futuros se ve expuesto un niño que pasa por una situación traumática como lo que vivió Cristo José? Este es como un estrés intermedio que pasa al niño, es un estrés que con el apoyo de los padres, con el apoyo de la comunidad que está a su alrededor, puede pasar a no tener esas secuelas, pero si no las tiene, o sea, si él no tiene el apoyo adecuado, entonces puede pasar a tener ya los efectos que tiene el estrés tóxico para cualquier niño, que implican problemas en la parte cognitiva, problemas en la parte psicoemocional y socioemocional. Entonces sí es muy importante que también, ya que esto sucedió, porque bueno, ya no podemos echar el tiempo para atrás, es importante pues que los padres y los educadores que están a su alrededor le hablen de este suceso también. O sea, ya no solamente tenemos el trauma de secuestro, sino que tenemos el tema de fuiste sobreexpuesto, ahora en todos los medios de comunicación, las personas te van a reconocer, te van a decir esto, para prepararlo también frente a los posibles comentarios o las posibles interacciones que Es decir, que él pasó de ser Cristo José el niño a el niño que fue secuestrado y conoció al presidente en la casa de Nariño. Exactamente. Pudiéramos decir también que en este caso en particular el secuestro de Cristo José Contreras derivó en un aprovechamiento exagerado de la exposición del niño ante cámaras. Sí, claro que sí, y justamente esa lectura la hace el ciudadano común, es decir, es muy sencillo darse cuenta cómo justamente este niño terminó siendo un producto de mercadeo, parecía de película la escena en la que el niño abrazaba al presidente. Esas cosas hay que cuidarlas. Doctora Fernanda, ¿qué reflexión como sociedad podemos sacar, rescatar de los sucesos vividos en este caso en particular? Últimamente se toma muy a la ligera la exposición de los niños a los medios de comunicación, no solamente en televisión, sino en redes sociales. Los padres de familia todo el tiempo están tomando imágenes de sus hijos y las postean y las ponen públicamente como si eso fuera nada. Y no entienden la gravedad que tiene el asunto de tú mostrar a tus hijos, de mostrar dónde estudian, dónde estás. Entonces los papás, esto, aunque se hacen muchas campañas para explicarles a los padres, por favor, disminuyan al máximo la exposición de sus hijos. No es que porque nosotros somos los tutores legales y que nosotros tenemos derecho pues a manejar la imagen de nuestros hijos como nosotros queramos, ese no es el fin. El fin es, tú eres un adulto responsable, se supone que tú puedes tener un manejo mucho más responsable de la imagen de tu hijo que la que tu hijo es capaz de tener debido pues a su edad y a su estado del desarrollo. Me da la impresión de que últimamente, y cada vez lo veo más, en vez de responsabilizarnos más alrededor de estos temas, los padres cada vez están prestándole menos atención, como si no fuera un gran problema, y sí lo es. O sea que la exposición mediática está arrancando por la sobreexposición en redes sociales que los padres están haciendo de los hijos. Claro. Sin ninguna mala intención seguramente, pero válida la reflexión al respecto. Exacto, es importante que aprendamos de ese tipo de cosas. Ivonne, ¿cómo desde la prensa en general, escrita, hablada, audiovisual, se pueden apoyar estos procesos de toma de conciencia, de contar lo que está pasando, indudablemente que es la labor del periodismo, pero entendiendo precisamente que existen limitaciones, que el público entienda esas limitaciones? ¿Cómo desde la prensa se puede ayudar? Primero, ceñiéndose a
a los códigos de ética que estamos generando en los medios de comunicación. Son líneas para seguir en ciertos casos porque todo el tiempo estamos aprendiendo justamente de las equivocaciones como en este caso. Luego también hablándole a los padres sobre, por ejemplo, ese tema que estábamos mencionando de exponer a los niños en nuestras redes sociales, que claramente no se hace con alguna mala intención, pero a veces sin medir un poco todas las consecuencias que eso puede tener para los pequeños. Generando temas de discusión, generando temas y temas de fondo, es decir, no quedándose en la noticia primitiva. Sucedió algo con un niño, está rodeado de una tragedia, por lo general. Esto es uno de los motivos por los cuales se convierten en noticia. Vamos a hablar sobre cómo es el tratamiento. Muchos medios de comunicación lo estamos haciendo. Luego de que se generan estos debates, también entramos a la conversación, empezamos a preguntarle a los expertos cómo debería ser. Yo recuerdo un caso, seguro muchos también, que es el caso de Aylan, el niño encontrado muerto en una playa en Turquía, y cómo este niño terminó siendo la imagen de la gente que va a buscar y portadas, y se habló todo el tiempo de que se estaba sobreexponiendo justamente la imagen de un niño, además una imagen tan cruel, un pequeño, un cadáver, como imagen de toda una guerra. Y esa conversación no solamente quedó en la esquina, entre la familia, entre los periodistas, no, también los medios salieron a dar la cara, a decir por qué yo decido utilizar esta imagen de este niño. Generar esa conversación desde los medios es tan importante como que la gente lo esté hablando y todo el tiempo pensando en qué es lo correcto, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Doctora Fernanda Restrepo, periodista Ivonne Arroyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En El Contenedor, su opinión es lo más importante. ¿Considera usted que desde los medios de comunicación se hace un adecuado tratamiento a la información relacionada con niños? Marta Milena González: yo pienso que no, porque la información que llega a la plataforma la mayoría de las veces no pasa por un filtro de personas idóneas que puedan decir si ese mensaje es apto o no. Seralbé 2013, si nos enfocamos con todos los hechos sucedidos, con los temas relacionados con secuestro, violación, homicidio de menores, sé que a veces exageran y colocan en escarnio público la figura del niño sin pensar el daño psicológico que se puede ocasionar a futuro. Marta Cecilia Salas: no, porque no se respeta la integridad de los menores de edad, se debe proteger. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. La libertad de expresión y el derecho a la información no pueden estar por encima de los derechos de nuestros niños. Así está contemplado en distintos decretos, acuerdos, normas y recomendaciones, tanto nacionales como internacionales. Los derechos de los niños prevalecen. Tenemos que cuidar la imagen de nuestros niños, máxime en un mundo hiperconectado como el que estamos viviendo. Es responsabilidad de todos velar por la seguridad de nuestros niños, de nuestros hijos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.